Muy buenos días a todas y todos. Pues hoy realmente nos complace darles la bienvenida porque tenemos pues a dos invitados de lujo colaborando. Realmente agradecemos la generosidad de estos invitados porque desde el primer minuto en que se les invitó aceptaron generosamente, insisto. Y estamos muy honrados también porque estos temas laborales que tratamos no siempre versan sobre el ámbito jurisdiccional y da la casualidad que los invitados del día de hoy tienen no solo una amplia trayectoria como juristas y como laboralistas, sino también muy peculiar, muy particular en el ámbito jurisdiccional. Y realmente el tema, para no dar más preámbulo, que vamos a tratar es sobre un acontecimiento jurisdiccional reciente que versa sobre la sustitución de una famosa jurisprudencia conocida como la 1 diagonal 96 y que está acompañada o precedida de incluso una reforma judicial reciente del año pasado y con la cual se inauguró la famosa 11ª época. Sustituimos ya a la 10ª época y caminamos a la 11ª época que casualmente dio inicio a partir del 1 de mayo del año pasado, el Día del Trabajo casualmente. Y que esto, si me permiten el comentario breve, se inscribe en un contexto más amplio del derecho del trabajo, en que parece que se está configurando, permítanme decirlo así, un nuevo derecho del trabajo, aquel diferente al que hablaba Mario Lacoa con la inauguración de la ley de 1970 y que después habían muy escasas reformas en 1980, unas reformas procesales, en el 2012 con Calderón, pero a partir de ahí, la última década se ha acelerado el movimiento, la dinámica del derecho del trabajo en nuestro país y han venido reformas en el 17, una reforma constitucional importante al sistema de justicia, luego una reforma reglamentaria en el 1 de mayo del 19 y este año pasado incluso en enero una reforma al teletrabajo y el 23 de abril del año pasado una reforma al teletrabajo, que también estuvo en ese inter de esta descripción apretada que estoy haciendo de movilidad del derecho del trabajo, acompañada con ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la firma del TEMEC, previamente del TPP-11, la elevación de la edad mínima laboral, es decir, la desindexación del salario, todo esto ha pasado en una década en que parecía el derecho del trabajo que se movía muy lentamente y de pronto se movilizó de manera más acelerada. Y esto, insisto, parece que configura o fragua un nuevo derecho del trabajo que estamos presenciando y que es acompañado con estas decisiones jurisdiccionales que sustituyen criterios que los laboralistas en nuestras clases, incluso de licenciatura, cuando veíamos derecho laboral burocrática, siempre estudiábamos, siempre era un referente. Parece uno de los ponentes, siempre lo escucho decir en algunas pláticas que he presenciado, con vehemencia citar a Zagrebelsky con el derecho dúctil, y parece que ahora, permítanme, insisto, decirlo así, estamos viviendo una verdadera ductilidad del derecho laboral. Yo no quiero abarcar más, realmente la intención no es que yo dé la plática, sino dar lugar a los excelentes y destacados ponentes que generosamente aceptaron el día de hoy. Y por eso voy a dar la palabra al primero de ellos en el orden previamente acordada. Él es el doctor Luis Gerardo de la Peña. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana y en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac, especialista en relaciones laborales y como notario público,
se ha desempeñado, se desempeña como consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, mediador privado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado recientemente, hasta hace un tiempo reciente, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado representante del gobierno federal de la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje también. Es decir, todos lo conocemos y no está de más ya ocupar más tiempo para darle la bienvenida, estimado amigo y maestro Luis Gerardo de la Peña. Es todo el micrófono para usted. Gracias. Pues verdaderamente muy agradecido por la amable invitación para poder estar en este evento. La verdad que, querido José Alfonso Aparicio, con quien me ha tocado compartir muchos, pero de verdad, muchos temas académicos, muy agradecido que seas tan generoso de tomarme en consideración. Y más aún muy contento por compartir hoy con mi gran amigo Martín Ubaldo Mariscal, que además de ser un extraordinario magistrado de un tribunal colegiado de circuito especializado en materia de trabajo, es un académico muy estudioso de los temas del derecho del trabajo. Ha sido una de las personas que más activamente ha participado en la capacitación del nuevo modelo de justicia laboral, pues por todos lados, de manera muy particular en el Estado de México, ha sido muy generoso a compartir sus conocimientos. Y en ese sentido, públicamente quisiera reconocer la capacidad y el talento del magistrado Martín Ubaldo Mariscal. Pues muchísimas gracias. Trataré de plantear de qué se trató la sustitución de jurisprudencia 2 del 2020, que es sin duda el más importante de los cambios competenciales en los últimos 25 años en materia de trabajo. Es un cambio paradigmático y por eso celebro que hoy José Alfonso Aparicio sea tan generoso de propiciar este diálogo académico para que podamos ver cómo votaron los ministros, qué dijeron. Vamos a ver qué pasó. Recordarán ustedes que en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria el apartado B, la famosa ley burocrática, entre otras cosas, circunscribía la aplicación de la ley burocrática, entre otros, a los organismos descentralizados federales. Y la Corte, en una jurisprudencia por reiteración, esto es muy importante, no fue una contradicción de criterios, sino derivó de una jurisprudencia por reiteración, consideró que dicho artículo era inconstitucional. ¿Y qué dijo? Fíjense, la jurisprudencia 1 del 96 decía, organismos descentralizados de carácter federal. Su inclusión en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es inconstitucional. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva, que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que sujeta el régimen laboral burocrático no solo a los servidores de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que, aunque integran la Administración Pública Federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, como son las Secretarías de Estado o los departamentos administrativos. Ojo, por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. A ver, aquí hay un par de cosas que valdría la pena que tuviéramos en consideración. Primero, cuando el artículo 90 constitucional establece que la administración pública será de dos, centralizada y paraestatal. Ojo que la administración pública se refiere exclusivamente al Poder Ejecutivo. El artículo 90 constitucional tiene a su vez dos leyes reglamentarias, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras cosas, en su párrafo 3, establece que los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal. ¿Qué es un organismo descentralizado? El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública dice que son aquellos creados por ley o decreto con personalidad jurídica y con patrimonio propio.
¿no? De manera que lo que tiene, la nota característica de un organismo descentralizado federal es que tiene autarquía administrativa, capacidad de decisión y de gestión propia. En esa lógica, recuerden ustedes que la administración pública centralizada, su nota característica es que se relaciona jerárquicamente de manera directa con el presidente de la República, en tanto que la administración pública paraestatal se relaciona de manera mediata con el presidente de la República. Ojo, los organismos descentralizados federales, decíamos en términos del artículo 1, párrafo 3 de la Ley Orgánica de la Administración, forma parte de la administración pública paraestatal. Oye, pero la Corte acaba de decir, en esta jurisprudencia que analizamos, que era inconstitucional el artículo 1. ¿Pero con qué parte de la Constitución había considerado que riñe? Pues la Corte había considerado que riñe con el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso 1, cuando habla de las empresas, entre otras aquellas que sean administradas de forma descentralizada por el gobierno federal. Y recordarán ustedes que en la jurisprudencia 47, diagonal 97 de segunda sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver cuestiones propiamente competenciales, ya señaló que los organismos descentralizados federales, en caso de un conflicto, serían competencia de la Junta Federal, no del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque este enunciado constitucional, empresas que sean administradas en forma descentralizada por el gobierno federal, debía entenderse, dijo la Corte, que se encuentran previstos ahí precisamente los organismos descentralizados federales. Bien, con este contexto, ¿qué sucedió? Que empezaron a generarse muchos problemas, de los cuales nos va a platicar el magistrado Martín Ubaldo más adelante, en los problemas en la práctica sobre diferentes regímenes que pretendían aplicar los gobernados en diversos asuntos. Pero vamos a ver cómo el asunto llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la sustitución de jurisprudencia 1 del 96 y el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 11 de octubre que era procedente esta sustitución de jurisprudencia. Vamos a ver qué dijo. Recuerden que esto se resolvió por 8 votos a favor y 3 en contra. ¿Quiénes votaron a favor? La señora ministra Yasmín Esquivel Moza, que fue la ministra ponente, el señor ministro Javier Laínez Potisek, el señor ministro Alberto Pérez Dayán, el señor ministro presidente Arturo Saldívar, la señora ministra Ana María Ríos Farjat, el señor ministro Luis María Aguilar Morales, el ministro Alfredo Gutiérrez Mena y el ministro José Franco González Salas. ¿Qué dijo la ministra ponente? Es muy importante porque se ha generado mucha discusión sobre qué va a pasar con aquellos organismos descentralizados, ¿no?, que ya tenían alguna contratación colectiva, cuando la regla genérica es que los organismos descentralizados deben tener condiciones generales de trabajo. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que sí se logró tener alguna contratación colectiva? ¿O qué pasa en aquellos casos que se lograron negociaciones individuales que beneficiaran a los trabajadores? Vamos a ver qué consideró la Corte. Exposición del proyecto a cargo de la ministra ponente. Este Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia 1 en 96 en la que determinó que es inconstitucional la inclusión de los organismos descentralizados de carácter federal en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque sus relaciones laborales no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123, sino por el apartado A. Se respetarán, dice la ministra ponente, los derechos de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados federales. Ojo, de ninguna manera se afectará lo obtenido por los trabajadores a través de negociaciones individuales o colectivos. La propuesta que se somete a consideración plantea sustituir la jurisprudencia referida por lo siguiente. El criterio que el régimen de que todos los organismos descentralizados de carácter federal se rija por el apartado A del artículo 123 no hace excepción alguna. Si bien es afín con aquellos que desarrollan actividades económicas de carácter productivo, ello no significa que otros organismos descentralizados federales con funciones diversas no puedan regirse por el apartado B. Ojo, aquí lo que estamos viendo es la manera como votaron los ministros en la sesión de 11 de octubre. Después de que veamos cómo votó cada ministro, veremos cómo quedó finalmente el texto de la jurisprudencia. Pero estos, tal cual votaron los ministros en la sesión pública de 11 de octubre. Esto está tomado de la versión estenográfica de dicha sesión.
Además, la gran mayoría de los trabajadores burócratas rigen sus relaciones bajo este último apartado, dice la ministra ponente. La aplicación de la jurisprudencia 1 del 96 ha ocasionado discrepancias en su interpretación por parte de los tribunales colegiados. En aquello se ha advertido, 1, respecto de la competencia para conocer las controversias laborales, unos han decidido que sea la Junta Federal, en tanto que otros han concluido que sea el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 2, contradicciones respecto a la legislación procesal aplicable, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En cuanto a definición, si es o no trabajador de confianza, su separación y estabilidad en el empleo, si es aplicable o no el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo respecto de salarios caídos. De una interpretación constitucional, dice la ministra ponente, de la evolución que tuvo el artículo 123 en relación con los organismos descentralizados federales, se concluye que el constituyente permanente tuvo como propósito definir que el régimen del apartado A es propio de organismos descentralizados federales que desempeñan actividades de carácter productivo o empresarial, y no de ellos que desempeñan funciones correspondientes a la administración pública centralizada. El régimen laboral de estos últimos tiene mayor afinidad con las relaciones de trabajo reguladas en el apartado B, al encontrarse estrechamente vinculadas con la función o el servicio público y no con fines económicos, como es el caso de una empresa. Se concluye, dice la ministra, sin afectar las situaciones prevalecientes ni los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, ya sea en la ley o de decreto que cree el organismo público descentralizado federal, los contratos colectivos de trabajo o las condiciones generales de trabajo, las relaciones de dichos organismos se pueden regir tanto por el apartado A como por el apartado B y sus correspondientes leyes reglamentarias, según lo señale la ley o decreto de creación respectivo. Consecuentemente, si la ley o decreto de creación de un organismo público descentralizado federal contempla como régimen laboral el apartado B del 123, los conflictos que se susciten serán sometidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En cambio, si se previó que esos instrumentos legales, las relaciones de trabajo, se regirían por el apartado A, la autoridad que conozca y resuelva las controversias será la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ojo, a propósito de la reforma, pues lo serán en su caso los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación. La nueva jurisprudencia, ojo, no podrá modificar situaciones de hecho ni generar afectación a la seguridad jurídica tanto de las instituciones como de sus trabajadores, por lo que los organismos descentralizados federales existentes continuarán rigiendo sus relaciones laborales conforme al régimen previsto en su ley, decreto, acuerdo o instrumento de creación. Pero sobre todo, de ninguna manera esta situación afectará derechos de trabajadores que hayan obtenido a través de negociaciones individuales o colectivas. Ojo, esta es la exposición hecha por la señora ministra en la sesión de 11 de octubre del año 2021. El criterio que se propone no aplica a las universidades y demás instituciones de educación superior. Claro, si ustedes ven el artículo 3º, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que las universidades autónomas rigen sus relaciones de trabajo, tanto para el personal académico como para el administrativo, por el apartado A. Ojo, ¿qué artículo 3, fracción séptima? Vean cómo a lo largo de la Constitución existen en diferentes artículos disposiciones que se vinculan directamente con el derecho del trabajo. De manera que por ningún motivo podría considerarse tal circunstancia, tomando en consideración que el artículo 3, fracción séptima, es categórico en señalar que las universidades autónomas rigen sus relaciones de trabajo por el apartado A. ¿Qué dijo el señor ministro Javier Lainez? Estoy a favor del presente proyecto. Es muy importante ver la génesis de la jurisprudencia 1 del 96. La jurisprudencia por reiteración definió que los organismos descentralizados deben estar forzosamente en el apartado A. Los argumentos fundamentales fueron que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo y no podían estar inmersos en su esfera. Este criterio ha sido superado por la interpretación de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 90 constitucional, que es el que les explicaba hace unos minutos. Por lo tanto, las entidades paraestatales eran las que estaban llamadas a realizar actividades económicas, pero nunca de imperio de autoridad. Hay que diferenciar. No es homologable, dice el señor ministro, a todas las entidades paraestatales. Efectivamente, solo estamos hablando de organismos descentralizados. Aún la propia literalidad, dice el ministro, explica que se está hablando de empresas administradas de manera descentralizada por el Estado y que tuvo su génesis en descentralizados por antonomasia, como fue la Comisión Federal de Electricidad, que surge de una serie de empresas privadas que venían del apartado A, o Petróleos Mexicanos, que no ha dejado de estar en el apartado A. Argumentos del señor ministro. Ahora,
Con el transcurso del tiempo surgen una serie de discrepancias que van desde regímenes competenciales, si es la Junta Federal o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y después definiéndose la competencia, si el derecho objetivo aplicable es el del apartado B o el del apartado A, discrepancias que tienen que ver con resoluciones jurisdiccionales y la aplicación de la jurisprudencia al respecto. Tienen que conocer del amparo para otorgar al trabajador prestaciones o bien condiciones que en específico prefiere legítimamente sean del apartado A o del apartado B. Vean, esto lo va a explicar a mayor detalle el señor magistrado Martín Ubaldo, pero cómo los señores ministros están identificando que en asuntos en específico que fueron sometidos a la consideración de los tribunales laborales y finalmente al conocimiento de tribunales colegiados especializados en materia de trabajo, algunos trabajadores sujetos a un régimen pretendían obtener prestaciones de otros de los regímenes. Lo que ha provocado inseguridad jurídica para los trabajadores que están laborando en una institución cuyo decreto o cuya ley dice que se rigen por el apartado B, porque una jurisprudencia dice que deben regirse por el apartado A, y hay resoluciones jurisdiccionales favorables que crean regímenes distintos, ojo, a trabajadores que hacen exactamente la misma función y logran tener ciertas prestaciones distintas. Con ello se crean además contingencias financieras para el ISSSTE. A manera de ejemplo, el fallo de 23 de mayo, dice el señor ministro, de 2020, en donde el trabajador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua demandó tanto a su instituto como al ISSSTE para exigir la cotización, calcular la aportación con base al salario integrado aplicando la Ley Federal del Trabajo. Otro ejemplo donde se demandó por otro organismo ciertas prestaciones y la reasignación de un puesto, pidiendo la aplicación del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y no la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La segunda sala tuvo que revocar y conceder en estos casos precisamente, dice el ministro, porque existía una jurisprudencia. Situaciones que llevaron a la segunda sala a pensar que sería pertinente sustituir la jurisprudencia, no para que organismos descentralizados que estén en el apartado A, ojo, no para que organismos descentralizados que estén en el apartado A, cualquiera que sea el objeto, pasen ahora al B. El efecto de la jurisprudencia 1 del 96 no fue el cambio masivo, por lo que no debería ser el resultado de la nueva jurisprudencia. El presente proyecto, dice el señor ministro, pretende no ser absoluto y tajante, como la jurisprudencia en el 96 para el régimen laboral de los organismos descentralizados de carácter federal. Lo que busca la nueva jurisprudencia es que pueda haber organismos descentralizados en el apartado A o en el apartado B. Se trata de evitar tener un criterio absoluto. Cuando una empresa de participación, el legislador no puede optar, dice el señor ministro, por ser una sociedad más bien mercantil, que al ir a la, al igual que las universidades, este cambio no impediría que pueda haber nuevas instituciones en el A o en el B de los apartados. No se prejuzga, dice el señor ministro. Lo único que se propone es una nueva jurisprudencia que diga que pueden estar en uno o en otro de los apartados conforme a su objeto. Vamos a ver qué dijo el ministro Pérez Dayán. Debo sinceramente, dice el señor ministro Pérez Dayán, porque los planteamientos más interesantes fueron la ministra ponente, el ministro Lainez, el ministro Pérez Dayán y el ministro Saldívar. Son los que vamos a ver de manera preferente. Debo sinceramente confesar que la propuesta que se examina es producto de la reflexión de la sala, dice el ministro. Se apoya en la experiencia jurisdiccional que ha tenido en la materia administrativa. Esto solo pone en evidencia la confusión general que priva en la aplicación de la norma y que produce falta de seguridad jurídica por una incertidumbre de origen que repercute en muchos aspectos, principalmente de carácter jurisdiccional. Las dificultades se le han generado a todos los órganos de impartición de justicia frente a un sistema actual en el cual se pretende, en cada caso, aprovechar lo mejor de cada uno de ellos, cuando en realidad el sistema constitucional, la métrica constitucional, en todo eso obedece a razones bastante más profundas que pueden derivar de una interpretación en cuanto al apartado A y sus bondades y el apartado B y sus fatalidades. Esta es la razón con la que se define un criterio. Estaríamos partiendo de una equivocada apreciación del texto constitucional, que para algunos efectos tendría un sistema benévolo a partir del artículo 123 del apartado A y uno negativo a partir del B. Nada de esto es así, dice el ministro. El A y el B tienen sus razones y es a partir de sus razones y la naturaleza de las relaciones de trabajo en donde se pretende entender cuáles son las que prevalecen y con ello ubicar la relación de trabajo individual y colectiva en el apartado que, de acuerdo con el espíritu y filosofía constitucional, deben corresponder. La evolución administrativa pública es vertiginosa y completamente diferente de aquella que prevalecía a finales del siglo pasado, es decir, en el 96. Hoy tenemos, a diferencia de cuando se fijó ese criterio, órganos constitucionales autónomos, empresas productivas del Estado, incluso aeropuertos y su manejo, programas que proporcionan servicios médicos,
otros que adquieren medicinas en el país y en el extranjero. Y las formas en que se estructuran administrativamente son producto de la evolución del Poder Ejecutivo. El proyecto es respetuoso del artículo 217 de la Ley de Amparo, que prohíbe los efectos retroactivos de la jurisprudencia. Su pretensión no es desconocer lo que existe, sino proveer las mejores herramientas para tener certeza jurídica de en dónde se está, qué le corresponde y qué pueden obtener de los tribunales, y si estos que puedan saber qué pueden conceder y qué condenas pueden llegar a establecer. Los fines constitucionales entre el apartado A y el B, dice el ministro, serán plenamente respetados y no bastará tomar en consideración cuál de los dos hemisferios es posible a partir de la denominación de órgano descentralizado. Tendremos que ser más profundos para saber dónde se encuentra la naturaleza de sus funciones, la relación que tienen con el Estado, y a partir de esto, tener como cumplidos los fines que la Constitución le entrega a cada una de estas competencias. Esto necesariamente atiende al régimen sustantivo, entendiéndole como el que deriva del apartado correspondiente. Esto traerá certeza en la contratación colectiva, en la contratación individual, en el régimen adjetivo y sus competencias. El proyecto permite una versatilidad en la aplicación del derecho para considerar que a partir de las características de cada entidad podríamos ubicar a futuro que el régimen que le corresponde es uno u otro. Ojo que están votando los ministros. Los ministros están votando por la libertad configurativa que tiene tanto el Congreso como el Ejecutivo para definir en cuál de los dos apartados el organismo descentralizado debe ubicarse. Esto no es ninguna novedad. Este criterio ya no lo había adelantado la Corte en la jurisprudencia 130 del 2016 de segunda sala, cuando definió que los organismos descentralizados locales podían regirse por el apartado A, el apartado B, o incluso de manera mixta, al interpretar el artículo 116, fracción sexta de la Constitución. Este criterio no es ninguna novedad, ¿eh? Este criterio ya lo había adelantado. Ojo, insisto, desde la jurisprudencia 130 del 2016, de segunda sala, que abandona la 180 del 2012. Lo único que se pretende, dice el ministro, es privilegiar el servicio público dejando los perímetros de resguardo necesarios para que ningún derecho se vea afectado, por lo que no se está prohibiendo un tema a partir de una nueva lucidez. Simplemente es la adaptación de un criterio de 1996 hasta 2021, en donde indiscutiblemente los formatos de organización burocrática son enteramente diferentes y más injusto sería seguir aplicando un criterio rasante, dice el ministro, frente a la posibilidad de adaptar y decidir cuál es el régimen que, de acuerdo a la filosofía constitucional, corresponde a la estructura administrativa. Vean cómo lo que los ministros están votando es por la libertad configurativa. No veo dificultad alguna de que la tesis tenga modificaciones importantes, dada la hoy comprobada incongruencia que guarda entre sus líneas generales y el propio proyecto. Pero mi concepto sobre los aspectos que rigen esta sustitución de jurisprudencia siempre está supeditada a que se confirmen las razones que la sustentan. Esto es, la parte considerativa del proyecto debe verse reflejada en la tesis. Hoy, nuestro nuevo sistema de justicia laboral tiene la conciliación, ojo, una función principal y de éxito. Es a partir de esta nueva apuesta que entiende la legislación y la jurisdicción local serán diferentes. Solo por así citarlo, fíjense cómo está llevando un ejemplo espectacular, el 123, apartado A, fracción 20, cuarto párrafo. La Constitución entrega a ese sistema de conciliación la característica de ser un órgano público descentralizado. El Centro Federal de Conciliación y Registro, en términos del 123, apartado A, fracción 20, cuarto párrafo, su naturaleza jurídica es un organismo descentralizado federal. Entonces, esto muestra que hoy, en función de otras circunstancias y de la aquí llamada libertad de configuración, tendrá que revisarse cuál es el régimen específico que debe tener esta nueva figura. El señor ministro Aguilar Morales, lo único que votó es que está en favor del proyecto, perdónenme, pero pidió, como finalmente sucedió, que el engrose se viera en una sesión privada. Vamos a ver qué dijo el señor ministro presidente. Coincido con el proyecto en cuanto a la necesidad de sustituir la jurisprudencia y tener una libertad de configuración. Sin embargo, está en contra de la tesis que proponía que el proyecto. Finalmente salió otra que es la que vamos a ver, la 10 del 2021, que me parece contradice las consideraciones para adoptar un criterio que no se desprende de la Constitución. Coincido con el proyecto, se trata de una jurisprudencia equivocada que ha generado los problemas que se han descrito. Comparto el desarrollo del proyecto en tanto se decanta por un criterio de libertad de configuración. Ojo, lo que están votando los ministros es la libertad de configuración. No existe una regla única, dice el señor ministro, y que si bien
Para ciertos organismos descentralizados, la aplicación del régimen laboral previsto en el apartado A es congruente y de acuerdo con su historia y evolución y sus actividades. También es constitucionalmente válido, dice el señor ministro presidente, que otros descentralizados rijan su relación laboral conforme al apartado B. Este rubro que ven aquí, organismos descentralizados de carácter federal, su régimen laboral debe determinarse atendiendo a la naturaleza de las actividades, no fue aprobado. Este era el texto de la tesis que proponía la ministra Yasmín Esquivel, que no fue aprobado. Finalmente veremos ahorita cómo quedó la jurisprudencia 10 del 2021, donde efectivamente lo que se votó fue la libertad de configuración. La libertad de configuración, ojo, es el criterio que debe prevalecer, dice el señor ministro presidente, de conformidad con una interpretación adecuada del artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, punto primero de la Constitución General, ya que se advierte ninguna regla o principio sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados, sin un criterio de competencias a favor de los tribunales federales. Vean que esto fue lo que yo les expliqué hace rato, el 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, fue interpretado por la jurisprudencia 47, diagonal 97, pero esta interpretación, digamos, pues ha sido superada por el criterio que actualmente prevalece en la jurisprudencia 10 del 2021. El artículo 123 en la parte invocada fue incorporado en 1942, antes de la existencia del apartado B, que recuerdan que es de 1960, y su objetivo fue fijar las competencias de las juntas federales en los asuntos de resolución de conflictos laborales. Las modificaciones de este precepto a lo largo del tiempo no han cambiado, la cual es fijar precisamente la competencia de los tribunales federales. El párrafo primero de la fracción 31 del apartado A es sumamente claro, dice el ministro presidente. La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia de las autoridades federales, tratándose de una norma que tiene por objeto excluir del conocimiento de órganos jurisdiccionales locales las ramas de la industria, servicios, empresas y materias que describe, entre las que se encuentran precisamente las empresas administradas en forma descentralizada por el gobierno federal. De ninguna otra manera constitucional o interpretación sistemática, dice el ministro presidente, se puede concluir que existe un régimen laboral al que deban apegarse los organismos descentralizados atendiendo a sus funciones. La determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión esencialmente política. Ojo lo que están votando los ministros, están votando por la libertad de configuración. La determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión esencialmente de política pública que corresponde al legislador o al ejecutivo. Consecuentemente, me parece ex antes, no hay un derecho fundamental de los trabajadores para estar en el apartado A o en el apartado B. Esta es una decisión que se tiene que tomar en términos de política pública y al interpretar la fracción sexta, esto es lo que les decía hace rato, del artículo 116 constitucional, en la jurisprudencia, ojo, 130 del 2016, ahí está ese criterio. Relativo a las relaciones laborales entre los descentralizados estatales y municipales, tanto la segunda sala como el pleno, establecieron que existe libertad de configuración para que puedan adoptar el apartado A o B. Vean cómo esto no es ninguna novedad. Esto ya lo había adelantado la Corte desde el 2016. Lo que no deriva en un criterio para que de manera federal se modifique esta misma relación que ha establecido el pleno y la segunda sala. Al no existir, dice el ministro presidente, un argumento constitucional por el cual los organismos descentralizados puedan regirse por uno u otro apartado en atención al tipo de función que desempeñan, me parece que el criterio, ojo, debe ser la libertad de configuración que obviamente no afecta el régimen de los organismos descentralizados que operan en este momento. De tal suerte que esta sustitución operaría para aquellos organismos descentralizados que no tienen por mandato el artículo 123 o del artículo 3 constitucional un régimen especial. Entonces, dice el ministro, votaré a favor de la sustitución. ¿Cómo quedó entonces esto? Veamos. Vamos a adelantarnos ya a cómo quedaron. ¿Quiénes votaron en contra? El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro Jorge Pario Mardo Rebolledo y la ministra Norma Lucía Piña. Ya no, por cuestión de tiempo no me voy a meter a ver qué dijo cada uno de los ministros que votaron en contra. Pero ¿cuáles son los principales argumentos de los que sí votaron a favor? Se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores a través de la negociación individual o colectiva previstos en los contratos colectivos de trabajo o en las condiciones generales de trabajo. El régimen del apartado A es propio de organismos descentralizados que desarrollan actividades económicas de carácter productivo o empresarial, congruente y acorde a su historia y evolución. Existen organismos descentralizados que desarrollan funciones correspondientes a la administración pública centralizada. Es constitucionalmente válido que estos rijan su relación laboral conforme al apartado B.
No existe un argumento constitucional por el cual los organismos descentralizados deban regirse por uno u otro apartado en atención al tipo de función que desempeñan. El legislador tendrá libertad configurativa, es decir, en las leyes de creación determinarán el régimen laboral de los organismos descentralizados de carácter federal. Esta decisión es esencialmente de política pública. Se eliminarán las discrepancias entre los regímenes competenciales. La administración pública ha evolucionado, es completamente diferente a aquella que prevalecía a finales del siglo pasado. De manera entonces, que vean qué es lo que votó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que participa el señor magistrado Martín Ubaldo. Si quieren, ya analizamos el texto, cómo quedó la jurisprudencia 10 del 2021, pero lo que votó la Corte es que existe libertad de configuración para que el legislador o el Ejecutivo, recuerden que en términos del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados son creados por ley o decreto, ¿no? Con personalidad jurídica y patrimonio propio. De manera que, bien sea que el legislador o el Ejecutivo determinen circunscribir a la aplicación del apartado B a ese organismo descentralizado en concreto, ello es constitucionalmente correcto. Pero si se decide que el aplicable sea el apartado A del artículo 123 constitucional, también será constitucionalmente correcto. ¿Qué debemos tener claridad? Que hay libertad configurativa para que en el caso concreto los facultados para crear los organismos descentralizados, el Congreso o el Ejecutivo, puedan definir por razones de política pública a cuál de los apartados deberán regir las relaciones de trabajo. Y para ponerles un ejemplo, y con esto termino, si esta jurisprudencia no hubiera sido sustituida, la ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, publicada el 6 de enero del año 2020, en la parte correspondiente a las relaciones de trabajo entre el Centro Federal y sus trabajadores, sería inconstitucional, porque el Centro Federal rige sus relaciones en términos del artículo 8 de esa ley por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Si no hubiese habido este cambio de interpretación, ese dispositivo hubiese sido inconstitucional. Por mi parte sería cuánto, si al final me permiten platicar cómo quedó la jurisprudencia, podríamos ver ya concretamente cuáles fueron los parámetros establecidos por el alto tribunal. Por mi parte sería cuánto, y estoy atento de lo que diga el señor magistrado Martín Ubaldo. Muchísimas gracias, maestro de la Peña. Bueno, pues sin más, me permito dar la palabra al siguiente ponente. Como ustedes saben, es el magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Él es doctor, maestro y licenciado en Derecho. Tiene una amplísima trayectoria en el ámbito judicial, jurisdiccional. Solo me permito destacar que ha sido magistrado de circuito adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México desde el 2015 y también desarrolla actividades docentes. Ha sido profesor en el Instituto de la Judicatura Federal, profesor invitado en la Escuela Libre de Derecho y la UNAM. Ha participado como conferenciante en foros a nivel nacional e internacional y es autor de diversos artículos. Y actualmente también conduce el programa Mundo Laboral, la hora del derecho del trabajo. Es un verdadero privilegio, magistrado, que esté con nosotros, que nos acompañe. Y sin más, le cedo la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, mi estimado José Alfonso. Es un verdadero placer, un honor haber sido convocado para este evento y un gran gusto, en verdad, poder alternar con un gran jurista, un experto en derecho del trabajo. ¿Quién mejor que mi amigo don Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, para tratar este tema tan relevante? Efectivamente, la sustitución de jurisprudencia 2/2020 supone un reconocimiento del carácter sistémico que ha adquirido el derecho mexicano. Ya la disertación del señor consejero ponía de manifiesto cómo es un problema que
aborda, que llega a las fronteras del derecho laboral con el derecho administrativo y fundamentalmente con el derecho constitucional, además de que coquetea con los temas de la función política, de los criterios de políticas públicas en el diseño de las competencias en función de los fines perseguidos por los organismos descentralizados. Es, vaya, un problema complejo que tiene todas estas implicaciones. En esa medida, podemos identificar que la sustitución de jurisprudencia contemplada por el artículo 230 de la ley de amparo en el texto que se sustenta esa solicitud de sustitución por parte del ministro Javier Lainez Potisek en su momento como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta figura contemplada en la ley de amparo precisa de que se cumplan ciertos requisitos, tales como la solicitud de cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición o instancia de algunos de los ministros. Debe también fundarse en la solución de uno o algunos casos concretos ya resueltos y que se expresen las razones por las cuales se considera es necesario sustituir la jurisprudencia respectiva. Esta manera en la que se encuentra sistematizada, estaba sistematizada la sustitución de jurisprudencia, suponía que la Corte ya hubiera resuelto diversos asuntos en los que se hubiera aplicado esta jurisprudencia. Esa situación seguramente es colmada y habrá de reflejarse en el engrose, pero no han sido pocos asuntos donde ha surgido esta controversia que supone la aplicación de la jurisprudencia 1/1996. De tal manera que podíamos visualizar, podíamos prever que la aplicación de la jurisprudencia 1/1996 trajo consigo una serie de interpretaciones que, aterrizadas en el plano fáctico, en el plano que llegan los asuntos a los tribunales, una gran cantidad de interpretaciones. Esa jurisprudencia, en los términos redactados, pues señalaba que habría sido inconstitucional la incorporación de los organismos descentralizados en el apartado B, ¿verdad? De tal manera que esta situación pues daba una pauta que habría de hacer posible una serie de interpretaciones al momento de aplicarlas a los casos concretos. Ese tipo de problemáticas han sido de distinta naturaleza, desde el plano sustantivo al plano procesal, al plano competencial, derivado de lo procesal, y también al plano sustantivo en la medida en que prestaciones específicas que tendrían sustento en la ley burocrática no podrían compaginar con prestaciones que podrían ser parecidas, como la prima de antigüedad o los quinquenios, en fin, una serie de situaciones que harían incompatibles el goce de estas prerrogativas de carácter
sustantivo. De tal manera que dentro de esos problemas es posible identificar que en algunos casos se ha sustentado que la competencia corresponde a la Junta Federal, a las juntas federales, para conocer de los conflictos suscitados entre organismos descentralizados federales y sus trabajadores, en términos del artículo 123, apartado A, fracción 31 de la Constitución. Sin embargo, paralelamente, otros tribunales han considerado que cuando el organismo respectivo esté expresamente previsto en el artículo 1 de la ley federal, la ley burocrática, la calidad de confianza del trabajador debe analizarse conforme al régimen burocrático federal. Ahí hay una primera vertiente de los criterios que han ido asumiendo o vinieron asumiendo los tribunales colegiados en relación con la aplicación de esta jurisprudencia. En este contexto, a través de la jurisprudencia 1/96, el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de ese artículo 1 de la Ley Burocrática Federal por incluir en su régimen a los organismos descentralizados sobre la base de que no forman parte del Ejecutivo Federal y se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. Esa directriz, ese sentido de la decisión del Pleno de la Corte, estuvo sustentada en el análisis del artículo 16 del decreto de creación del organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, en la que se estimó que si al expedir la ley burocrática federal en su artículo 1 se incluyó dentro del régimen de esa ley al organismo mencionado y a sus trabajadores, eso implicaba que el órgano legislativo habría excedido sus funciones. En tanto, ese precepto va más allá de lo establecido por el constituyente al expedir el apartado B del artículo 123 de la Constitución, porque la facultad otorgada al legislador en el apartado B del 123 constitucional es limitativa, en tanto solamente lo autoriza para expedir la legislación en materia de trabajo en lo que atañe a los poderes de la Unión, el gobierno del entonces Distrito Federal y sus trabajadores. Siendo así, se determinó que los organismos descentralizados no forman parte del poder ejecutivo, una visión sustentada en una perspectiva que podríamos decir formalista, permeó en la segunda mitad del siglo XX en relación con la administración pública, separando la centralizada de la paraestatal como un criterio formalista estrictamente que permitía visualizar como un problema de exceso de facultades al delinear esta directriz de interpretación constitucional y sostener que por ese hecho se habría desbordado el ámbito competencial del legislador. De tal manera que, advirtiendo que no formarían parte los organismos descentralizados del poder, no formarían parte los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo Federal, entonces no habría sido posible incluirlos en la ley burocrática federal y de ahí habría derivado su inconstitucionalidad. Esta decisión pues fue reiterada y pues trajo consigo esa jurisprudencia 1/1996, una jurisprudencia por reiteración de criterios, como bien lo apuntó nuestro amigo el señor consejero de la Peña, de tal manera que esa tesis postuló que si un organismo descentralizado demandara la terminación de la relación laboral, la competencia para conocer del asunto correspondía
al tribunal, eh, al tribunal laboral, de tal manera que esta diferencia justificó la decisión tocante a que la regulación jurídica de las relaciones laborales debía ser distinta, y si bien la fracción 31, inciso B, subinciso 1, que corresponde al apartado A del artículo 123 constitucional, se refería a empresas descentralizadas y no organismos descentralizados, en ese caso, el organismo denominado, el servicio postal que ya habíamos comentado, opera como empresa descentralizada, de tal suerte que el artículo 16 del decreto de creación de este organismo descentralizado resultaría inconstitucional porque sus relaciones se rigen por el apartado B, pese a que en realidad debía regirse por el apartado A, al no formar parte del Poder Ejecutivo Federal. Posteriormente, se asume que la segunda sala de la Suprema Corte ha sostenido a través de jurisprudencia en asuntos promovidos por trabajadores de organismos descentralizados que la prima de antigüedad y la prima quinquenal son prestaciones de naturaleza distinta y por ello el pago de una no excluye el de la otra. Y sobre este tema hay precedentes donde el Tribunal Pleno emitió criterio considerando que la prima de antigüedad habría de computarse a partir de que la relación de trabajo se rige conforme al artículo 123, apartado A, una vez que se rija conforme a la ley reglamentaria. La segunda sala también tiene precedentes en torno a que no podría aceptarse como criterio absoluto que un trabajador de un organismo descentralizado tiene derecho a los beneficios por antigüedad que se establecen tanto en el apartado A como en el B del artículo 123 constitucional, porque una postura de esa naturaleza no tiene sustento en el artículo 123 constitucional y tampoco podría derivarse de lo que estableció la jurisprudencia 1/1996, porque esa jurisprudencia no modifica las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación de trabajo. En esa medida, si un trabajador labora bajo el régimen del apartado B del 123 constitucional, ya habría recibido los beneficios por antigüedad que corresponden, quinquenio y pensión, pero de ahí no se derivaría que además tuviera derecho a la prima de antigüedad. ¿Por qué? Porque no hay sustento para ello, eso no lo establece la Constitución. Y en esa medida la propia segunda sala ha resuelto con relación a organismos descentralizados federales que cuando sus trabajadores hayan laborado bajo el régimen del 123 apartado B, no tienen derecho a la prima de antigüedad prevista en la Ley Federal del Trabajo y porque tampoco la jurisprudencia 1 del 96 tiene ese alcance. De tal manera que estos posicionamientos atienden situaciones en que los trabajadores inicialmente desenvuelven su relación de trabajo en una Secretaría de Estado bajo el régimen del apartado B y por decretos de carácter administrativo con posterioridad son transferidos a un organismo descentralizado. Y estas problemáticas, créanme que sí nos llegan a los tribunales, sí apreciamos cómo habiendo ingresado a una secretaría, forma parte de la administración pública centralizada, que tiene el sustento en el apartado B, después
esas secretarías, por estos fenómenos de la administración pública, desincorpora funciones, crea organismos descentralizados y transfieren a sus trabajadores, que por esa virtud, después de haber estado bajo el régimen del apartado B, al incorporarse a organismos descentralizados, pasan a tener la vocación de ser regulados por el apartado A, y ahí vienen problemáticas que verdaderamente llegan a los tribunales, donde pues deben resolverse estas situaciones. Y en esa medida, este tipo de problemáticas ya han sido abordadas por el Pleno de la Corte, quien ha considerado que aun cuando los organismos descentralizados son autónomos, están subordinados indirectamente a la administración pública federal en ese plano, en el plano paraestatal, a través de un control de naturaleza administrativo y no acaso como una subordinación jerárquica. ¿Por qué? Pues porque finalmente esos organismos descentralizados que están sectorizados a una Secretaría de Estado, pues no dejan de estar bajo ese poder político, ese poder que ejercen las secretarías, de tal manera pues que no se puede afirmar que están en una autonomía que los desincorpora o los hace desentenderse de las instrucciones o de ese control administrativo que ha documentado los criterios del Pleno de la Corte. De ahí que, por esa razón, el Pleno de la Corte ha sostenido que esos organismos descentralizados no pueden estar comprendidos dentro del apartado B del 123 constitucional, porque este se refiere a las relaciones laborales de los poderes de la Unión y sus trabajadores. Además de esta disposición propiamente pues competencial, orgánica, pues no se debe soslayar que esas funciones que desempeñan los órganos descentralizados, pues finalmente tienen una vocación que está definida por la función que van a desarrollar. Y ya por ahí el consejero de la Peña señalaba que pues deben atenderse incluso criterios de política pública para entender la configuración legislativa, la libertad de configuración que tiene el órgano legislativo federal o las mismas secretarías de Estado para los decretos de creación. Se señala, por ejemplo, este caso de el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que establece, por ejemplo, la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para dirimir los problemas que se susciten con sus trabajadores. Y por ahí ya nos anticipaba cuál sería la opinión en torno a ese precepto de la ley, del decreto que creó a este organismo descentralizado, si se siguiera aplicando la tesis 1/1996. Y bueno, también ya decíamos que los tribunales colegiados pues han tenido interpretaciones que propiamente, en función de esta amplitud del criterio de la tesis 1/96, pues la verdad es que se ha generado cierta anarquía en la interpretación y en la aplicación. ¿Por qué? Pues porque en algunos casos definen la competencia para conocer
de las controversias de un organismo descentralizado en favor de la Junta Federal, pero en otros se declara competente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. De igual manera, respecto a la legislación procesal aplicable en los juicios laborales en que un organismo descentralizado es parte, porque aunque coinciden en que la Junta Federal es competente para conocer del asunto, lo cierto es que se llega a discrepar en cuanto a la legislación procesal que se debe aplicar. Y aquí uno de los casos paradigmáticos en ello, tratándose de los organismos cuyas relaciones de trabajo se desarrollaron por el apartado B. Pues vaya, una serie de problemáticas que también aterrizan cuando se debe analizar la calidad de confianza de un trabajador del régimen laboral burocrático federal. Y ya no imagínense, si también lo llevamos al punto de aquellos trabajadores del servicio profesional de carrera, bueno, pues también involucra todavía complicar más la aplicabilidad de estos criterios ya aterrizados por los tribunales colegiados, y también pues esto ha tenido que ver con la cuantificación de los salarios caídos, en tanto algunos tribunales llegan a afirmar que si bien algunas prestaciones deben pagarse con base en la ley burocrática, en tanto no se pueden modificar las condiciones en que se venía pagando, al momento en que una controversia surge por un despido injustificado, debe atenderse el artículo 48, que es la que rige los procedimientos ante la Junta. Sin embargo, otros tribunales consideran que si la relación de trabajo se desarrolló con base en la ley burocrática, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo es inaplicable en cuanto a los salarios caídos. Entonces, tenemos este escenario donde la amplitud con la que fue elaborada la tesis 1/1996 permitió esta laxitud en su interpretación. No se contemplaron los diversos escenarios en que iba a ser aplicada, los problemas que ocasiona lo cambiante de la administración pública federal ya en el plano centralizado o paraestatal, la manera en que se han tenido que crear, vaya, gran cantidad de organismos descentralizados para hacer posible la marcha de la administración pública, y que pues también permite identificar que en esos organismos descentralizados, de los cuales se llegan a pues a identificar más de 100 en la administración pública federal, pues debe también asumirse que muchos tendrán condiciones generales de trabajo, muchos tendrán reglamentos internos, muchos tendrán circulares, muchos tendrán incluso contratos colectivos de trabajo, de tal manera que pues también se suscita una problemática en cuanto a la aplicación de esas normas, y todo ello complica, como decíamos, la forma en que debe aterrizarse esa jurisprudencia 1/1996. Bueno, creo que el tiempo se nos está acabando. ¿Es cuánto, mi estimado José Alfonso? Muchísimas gracias, magistrado. Realmente con las dos participaciones ustedes dan una radiografía, la radiografía que hace el maestro de la Peña, con realmente un nivel de detalle muy, muy aplaudible de las discusiones. Yo me pregunto cómo habrá redactado, habrá tenido que ver toda la sesión y entonces tener que redactar, o hay algo así como diario de debates. No sé cómo extrajo La versión estenográfica. La Corte tiene una versión estenográfica donde tal cual lo dicen los ministros, tal cual queda.
Y de ahí Pero lo es tomé. muy buen resumen de esa versión estenográfica, de esa discusión. Muchas de las veces las versiones, a veces con los videos, se complementan, ¿no? Porque me causa muchas dudas por qué unos propusieron que en algún tema fuera una sesión privada, si no es un tema de seguridad nacional, en fin. Y luego, por otro lado, la radiografía que continúa con el magistrado Martín Ubaldo Mariscal respecto de este juego de prestaciones o de derechos sustantivos, ¿no? En el que él señala que hay una anarquía o había una anarquía y que viene a dar luz esta resolución de la Corte. Ahora, no obstante ello, y digo sin querer ser chocante, pero me voy a permitir dar algunas provocaciones para su segunda participación, yo considero que aun cuando existe esta definición, y como ya nos anunciaban, falta el engrose, extrañamente falta conocer el engrose, aunque ya salió la jurisprudencia, eh, eh, no deja de haber particularidades muy especiales respecto de, aun cuando son organismos descentralizados, algunos se rigen por el apartado A, no dejan de tener, aun cuando sean del apartado A, naturalezas muy que, digamos, permean o cambian la actividad del servidor público aun cuando se rija por el apartado A. Por ejemplo, el tema de transparencia sindical, por ejercer recursos públicos los sindicatos, aunque formen parte de un contrato colectivo y sean parte de las reglas generales del apartado A, pues no dejan de estar en esta singularidad o aquellos actos que bien conoce el maestro de la Peña de rescisión que extrañamente en estos organismos descentralizados y ahora en las empresas productivas del Estado, previo a la rescisión hay un acta administrativa, como ocurre en el apartado B más comúnmente que en el apartado A. Es decir, tiene singularidades aún cuando estos organismos, algunos, se decida en esta configuración legislativa dejarlos en el apartado A. Y luego vienen dudas porque se habla de que se respetarán derechos adquiridos, pero sabemos mucho que hay una distinción entre derechos adquiridos y algo que ha desarrollado ya también el Poder Judicial en expectativas de derechos. Entonces, una cosa es respetar derechos adquiridos, pero otra no queda claro que tanto las expectativas de los derechos se van a respetar. Por ejemplo, las jubilaciones son expectativas de derechos. Los años de jubilación se pueden achicar o agrandar y estos no constituyen derechos adquiridos, como una serie de prerrogativas que están sujetas a la disposición administrativa. Asimismo, mencionaba el maestro de la Peña que el ministro Saldívar hablaba que esto no era nuevo, que la 130 diagonal 2016 ya lo decía, pero yo he encontrado que incluso hay una contradicción de tesis anterior a esta, la 344 diagonal 2010, que habla de un constitucional autónomo, no de los descentralizados, pero el argumento es lo mismo. La configuración legislativa es una potestad en este caso fue un caso de la CNDH en que dijeron que su artículo de su ley prevía que se regularan por el apartado B y fue... Sí, el artículo 74, ¿no? 74, exactamente el mismo argumento. O sea que parece que esto anuncia una discusión más grande, que no se circunscribe a los organismos descentralizados, sino que se amplía incluso a estos nuevos formas de organización administrativa, incluyendo a los constituciones autónomos. Y vienen dudas muchas más que me surgen, por ejemplo, esta idea de qué tanto se dice en el engrose de la naturaleza de un descentralizado, porque esta discusión ya se dio en muchos casos, incluso en el polémico caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, qué tanto un acto externo era el acto del presidente sobre la extinción de un organismo descentralizado. Es decir, qué tanta autonomía tiene un descentralizado frente al ejecutivo, si son dos cosas diferentes. En fin, yo no quiero detenerme más, hay muchos otros temas como el sistema de precedentes, se sustituye una jurisprudencia por reiteración, que es la 196, pero en medio está una transición
que sustituye a la reiteración por el sistema de precedentes. Es decir, estamos en medio, digamos, de un, ¿cómo decirlo?, un maremoto, una serie de acontecimientos jurídicos que se encuentran casualmente en esta sustitución de jurisprudencia, lo cual resulta muy rico jurídicamente en la discusión, y por eso yo los invito a que hagamos una segunda ronda más breve, ya de unos 5 o 10 minutos máximo, para dar nuestras consideraciones finales sobre estos y los temas que ustedes deseen plantear. En el mismo orden, por favor, maestro de la Peña, es de usted el micrófono. Pues muchísimas gracias. Me parece que este tema en específico no da para 5 minutos más, da para otra sesión completita. Inclusive, pues si tú lo estimas pertinente, pues ponemos a tu consideración en el Poder Judicial del Estado de México, y también muchas veces a invitación del magistrado Martín Ubaldo, hemos desarrollado a súper detalle el tema de distribución competencial, porque hay que ver que muchos organismos descentralizados tuvieron su génesis en algún momento en órganos desconcentrados, y la naturaleza jurídica del desconcentrado, pues en términos del 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, recordarás que es para la más eficaz atención de los asuntos de la competencia exclusiva de una secretaría, se pueden crear órganos administrativos desconcentrados que le están jerárquicamente subordinados y que por tanto no tienen ni personalidad jurídica ni patrimonio propio. Mira, el caso más común es el SAT, ¿no? Es de la más natural competencia de Hacienda cobrarte los impuestos. Para ese efecto en específico, crea un desconcentrado. No más que los desconcentrados siguen rigiéndose por el apartado B. Entonces, fíjate cómo la naturaleza jurídica, ya la Corte lo ha explorado larguísimamente. Hay 2 maneras básicas de distribuir competencias en materia de trabajo: por las ramas de la industria o servicios a las que se dedica el patrón, o por la naturaleza jurídica del patrón. Fíjate, nomás para que veas lo importante de la naturaleza jurídica del patrón para distribuir competencias. Pensemos que tú, querido José Alfonso, dieras clases, pensemos, de contabilidad a las 7 de la mañana en la UNAM, a las 12 del día en el Politécnico y a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma del Estado de México. Fíjate, y eres la misma persona, eres el mismo gobernado, que das la misma clase, nomás tus patrones tienen naturalezas diversas, naturalezas jurídicas diversas, y te corren de las 3. Por tu clase de la mañana, atento a la naturaleza jurídica de la UNAM, que es un organismo descentralizado federal en términos del artículo 1 de su ley, irías a dar, hoy todavía en el caso de la Ciudad de México, a la Junta Federal, ¿no? En el caso del Politécnico, que en términos del artículo 2 de su ley es un desconcentrado de SEP, irías a dar, por tu asunto laboral, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y por tu clase de las 5 de la tarde con la Universidad Autónoma del Estado de México, que es un descentralizado local, en términos del artículo 3, fracción séptima de la Constitución, la competencia sería de los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial mexiquense. Ve cómo la naturaleza jurídica distribuye competencias, de manera que es, digamos, muchísimo más amplia la discusión que debemos dar que circunscribirla exclusivamente a los organismos descentralizados. Porque si solamente lo mantenemos a los organismos descentralizados, inobservaremos todo el demás universo que se involucra para la distribución competencial de una manera eficiente. Y mira, pensemos que llegan a tu despacho, mi querido José Alfonso Aparicio, 3 trabajadores, y los 3 trabajaban en Semarnat, y a los 3 los corrieron. Y si uno trabaja en oficinas centrales, otro trabaja en la Comisión Nacional del Agua y otro trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, todos tienen distribución competencial diversa, y los 3 vienen de Semarnat. ¿Cómo deberías saberlo? Pues atento a la naturaleza jurídica de su patrón. Por eso yo creo que la discusión da para otra ronda o para otras rondas. Creo que lo que resolvió la Corte es adecuado. Me parece que, como bien lo votó el señor ministro presidente, el ministro Saldívar, no hay en el texto expreso de la Constitución una distribución competencial específica para los organismos descentralizados, como sí lo hay de manera categórica para las universidades autónomas, ¿no? Entonces me parece que lo que resuelve bien la Corte es adecuado al momento histórico que se está viviendo. Bien lo dijeron los señores ministros, la evolución en la administración pública es vertiginosa. Los modelos administrativos han cambiado de 1996 al 2021, que se votó esto, ¿eh? De manera que México atiende a una nueva realidad. Y en ese sentido, los modelos administrativos evolucionan. Y lo que sin duda tenemos que tener claridad es que hay una libertad configurativa para que, atento a las funciones y naturaleza específica que se le pretendan atribuir al organismo descentralizado de que se trate,
en uso de la libertad configurativa que la Constitución les otorga, tanto el legislador o el Poder Ejecutivo, según sea el caso, puedan definir a cuál de los apartados circunscribirlo. Por mi parte sería cuanto, y ojalá pronto podamos tener pues alguna otra charla de este o cualquier otro tema, y agradecer la oportunidad de coincidir con mi querido y respetado amigo Martín Ubaldo Mariscal. Muchísimas gracias, maestro de la Peña. Bueno, pues ahora es el turno del magistrado. Por favor, adelante, magistrado. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, esta jurisprudencia por sustitución estaría llamada a generar certidumbre jurídica en relación con el régimen al que se deben sujetar los organismos descentralizados. Esta jurisprudencia crea una pauta para su adecuada aplicación y está sustentada en esa cláusula de libertad configurativa para el Congreso de la Unión, para el Poder Ejecutivo, para las mismas secretarías de Estado, en las que, pues de acuerdo a los fines, de acuerdo a la función, a la necesidad que estaría abocado el organismo descentralizado, pues tendría que sujetarse al apartado A o al apartado B. ¿Por qué? Ante la ausencia de una norma constitucional que defina de manera categórica la competencia en relación con estos organismos, debe prevalecer como una norma que brinda certeza, pues esta cláusula de la libertad configurativa por parte de quien cree este régimen para los organismos descentralizados. La jurisprudencia por sustitución que estamos también comentando, pues estaría sujeta a su aplicación siempre que no sea retroactiva. Hay un tema que es fundamental, que pues no puede afectar situaciones acontecidas antes del inicio de su vigencia. Y esto puede implicar que los asuntos en los que pues ya están en trámite ante los tribunales, pues los tribunales deban analizar adecuadamente este contexto para no caer en el supuesto de violar esa regla en torno a la no aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Obviamente que puede entrar el tema de la teoría de los componentes de la norma, que fue desarrollado por el Pleno de la Corte en también alguna jurisprudencia para determinar cuándo no habría retroactividad en la aplicación de una norma de carácter general y habría que atender al supuesto y la condición, ¿verdad? El supuesto y el hecho de que se haya realizado y que se hayan surtido todos sus efectos, de tal manera que, bueno, pues bajo la teoría de los componentes de la norma o de la irretroactividad, pues yo creo que será un tema que se deberá vigilar por parte de los tribunales colegiados en la aplicación de esta tesis de jurisprudencia. Pues también muy afortunado, muy honrado por haber sido considerado para comentar el tema de la jurisprudencia que hemos comentado, y un gran gusto alternar en este evento con nuestro amigo en común, el señor consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Gracias, mi estimado José Alfonso. Al contrario, muchas gracias a usted, magistrado, y realmente nos deja la provocación, el reto, el consejero de la Peña de continuar, porque esto es un tema
que hay que bordar más. Esperamos el engrose y estamos pues justo en esta expectativa también en cómo desarrollar, porque muchos pensarían, por ejemplo, que si el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se hubiera regido por el apartado A, pues cómo sus conflictos se dirimían como estancia prejudicial antes de ir a un juicio, sus propios conflictos laborales ante el propio Centro Federal. En fin, hay unas discusiones más amplias que se podrían abrir de esto, o por ejemplo, que un trabajador de un organismo descentralizado de una actividad prioritaria para el Estado, como es la energía o alguna otra, se vaya a huelga aun cuando pertenezca al apartado A, pues no necesariamente puede parar la totalidad de actividades por su propia naturaleza. Eso lo prevé el apartado A y la Ley Federal del Trabajo. Pero es decir, insisto, no parece una discusión tan lineal, sino que tiene muchos bemoles, como ustedes nos han marcado, y bueno, quedan abierta a la discusión, a seguir bordando sobre este tema. Yo les agradezco mucho, desgraciadamente el tiempo es finito, pero les agradezco mucho la generosa aceptación al proyecto, al foro, y esperamos volverlos a tener por acá. Un fuerte abrazo y muchas gracias a la audiencia, a quienes nos escuchan, y hasta la próxima.